¿Cuál es el nicho más importante? Yo te diría que si estás empezando en esto de YouTube o de las redes sociales, de crear contenido, de hacer vídeos, lo que no te debe preocupar ahora mismo es el nicho. Y lo que sí tienes que hacer es ir probando, es grabando vídeos, es ensayo y error. Porque al final esto es una carrera de fondo y nadie nace aprendido. Todo el mundo ha pasado por esta fase, incluso los presentadores de televisión, pues al principio también tenían este tipo de problemas que tienes tú ahora y la cámara les comía, se ponían nerviosos, les temblaba la voz. Seguramente a ti también te pase o que tengas todo el guión preparado o pensado en tu cabeza y a la hora de darle al rec a grabar te bloqueas, te empieza a temblar la voz, tu garganta se seca, no sabes qué hacer, te quedas parado y eso son cosas perfectamente normales que nos ha pasado a todos los creadores de contenido y la única solución es practicar y practicar y practicar. Lo que puedes hacer es ponerte delante de un espejo o mejor aún, como tenemos teléfonos móviles, pues ponernos delante del teléfono, grabarnos y luego vernos y así podremos analizar qué podremos mejorar, en qué me he equivocado, si tengo que hablar más rápido, más lento, si tengo que vocalizar más y pronunciar mejor las palabras, si estoy bien iluminado porque es muy importante que la gente me vea bien, si el fondo está bien decorado y un punto muy importante para el vídeo, aunque el vídeo son imágenes seguidas y la imagen obviamente es muy importante, pero más importante y sobre todo a día de hoy es el audio, el sonido, porque un vídeo lo puedes ver en peor, en mejor calidad, lo puedes ver un poco más oscuro, más claro, lo puedes tragar, digámoslo así, pero lo que no soportamos es el mal audio, porque el ojo se puede acostumbrar a que tu vídeo tenga un poco más de grano, un poco más de ruido digital, esté más oscuro, más claro, pero el oído no se acostumbra a los ruidos de fondo. Imagínate que estás grabando un vídeo y debajo de tu casa, pues no sé, están taladrando, están en una obra o está haciendo ruido la vecina de arriba con la aspiradora y se te filtran todos esos ruidos en el vídeo. Pues eso no lo soportamos y enseguida pasamos a otro vídeo. Y más hoy en día con la enorme competencia que hay. Imagínate, solamente en YouTube, pues sin contar TikTok ni Instagram, en YouTube a día de hoy somos 2.000 millones de usuarios. Imagínate si hay competencia, si hay dónde elegir, dónde comparar, por lo tanto tienes que hacerlo bien, sobre todo el sonido. Así que cuando muchas veces me preguntan o veo en comentarios, oye, ¿qué cámara me aconsejas comprar para empezar? Digo, mira, tienes la cámara del teléfono que te vale de sobra. Yo te aconsejaría que compres un micrófono. Y no hace falta que te gastes una pasta, porque a veces nos obsesionamos con gastar dinero. Cuanto más dinero me gaste, claro, sí, cuanto más dinero te gastes, pero es que estás empezando en un canal. Entonces lo mejor es ir poco a poco, pasito a pasito, como dice Luis Fonsi. Entonces al principio no te gastes dinero en un Shure de estos que vale a lo mejor 300, 400 euros, gástate un micrófono de solapa de 10 o de 15 o de 20 euros y vas a notar un cambio, pero vamos, espectacular en el sonido de tus vídeos. En segundo lugar, antes de una cámara, yo personalmente me compraría un foco, sobre todo porque muchas veces vas a querer grabar o vas a poder grabar cuando a lo mejor llegas del trabajo, que es de tarde, que es de noche, ya no tienes la luz natural del sol, que yo siempre aconsejo, sobre todo al principio, porque la luz del sol, lo primero, es gratis, no tienes que invertir en focos, y lo segundo es que si es la luz del amanecer o del atardecer, te va a dar un tono de piel que es muy bonito, muy agradable ante la cámara. Pero lo dicho, dependiendo del horario, si es muy tarde o muy temprano, no vamos a tener luz. Por lo tanto, la segunda inversión que yo te diría después del micrófono es un foco. Y volvemos a lo de antes, no hace falta un foco de estos de 300 euros. Mira, de hecho, ahora hay esos aros de luz, que a mí no me gusta mucho la luz que te deja ahí en los ojos, en las pupilas, pero esos aros de luz están más que de sobra, porque además el fallo de mucha gente es que lo pone delante y le deja toda la cara plana. Entonces lo pones un poco ladeado y a 45 grados de ti y te va a dejar una luz muy bonita, muy agradable, se va a ver mucho mejor tu vídeo. Por lo tanto, entre el micrófono de 10 o 15 euros más el aro de luz que debe andar también por unos 10 o 15 euros, te has gastado 30 euros y el vídeo va a mejorar como no te puedes imaginar. Pero incluso te diría que me he adelantado mucho, porque hay algo que es más importante que el micrófono, que la imagen, que los focos. ¿Y qué es? Lo más importante en un vídeo es lo que digas, el contenido. De hecho, hay personas en las redes sociales que aparentemente se ven muy humildes porque efectivamente lo deben ser, pero suben un contenido que es muy interesante y no necesitan ni una cámara profesional, ni un micrófono, ni un foco. Se graban con su móvil en una calidad que es bastante flojilla, pero como el contenido es tan interesante, pues atrae a mucha gente, tienen muchos seguidores y sus vídeos tienen muchísimas visitas. Eso es lo más fundamental del vídeo, lo que tú cuentes, lo que transmitas, porque puedes tener un equipazo de $30.000, tener un equipo de personas que te ayuden, que te apoyen como si estuvieras grabando en un estudio profesional, puedes tener un local de la leche, puedes tener unos focos y unos escenarios y unos fondos, todo perfecto, pero si tu contenido no aporta nada, es aburrido, no entretiene, no enseña nada, no educa, no va a servir de nada y nadie te va a seguir. Al principio, los primeros segundos atraerás a tu audiencia porque verán que tienes un estudio súper bonito, que tienes panoja, que te has dejado ahí una pasta y entonces eso causa pues una primera impresión muy buena. Pero claro, cuando empieces a contar cosas que no interesan a nadie, que son incluso aburridas, pues van a decir hasta luego majo, hago scroll, me voy a otro vídeo que hay mucho contenido donde elegir. Y si te estás preguntando por qué crear contenido, pues yo vuelvo a lo que suelo decir siempre en mis vídeos.
que tal vez resulta un poco repetitivo, pero es que me parece muy importante. Creo que todas las personas, todos los seres humanos somos extraordinarios. Y todos tenemos dentro mucho valor que aportar a los demás. El problema es que como vamos tan acelerados por la vida y nunca tenemos tiempo para nosotros mismos para pararnos a pensar en qué seríamos buenos, qué podríamos aportar a los demás, cómo podríamos ayudar a otras personas, pues pensamos que nosotros no tenemos ningún valor. Y te dices a ti mismo o a ti misma, pero ¿qué me dice Jesús? Pero si yo, ¿qué voy a aportar yo a los demás? Si yo no tengo nada que contar, si mi vida es muy aburrida, si yo ni siquiera tengo estudios, ni siquiera tengo un trabajo ahí súper interesante, mi vida es como muy monótona, muy aburrida. Bueno, pues déjame decirte que eso al principio lo pensamos mucha gente, pero es lo que te digo, si tú dedicas un día, 2 días o 3 a pararte, a reflexionar, a darte un paseo por la playa, si vives cerca de la playa, por la montaña o simplemente por tu ciudad, pero estar a solas, estar aislado de toda la contaminación acústica y visual que tenemos a lo largo del día. Deja un momento tu móvil, deja un momento los ordenadores, las pantallas, deja un momento aparcada a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Obviamente no todo el mundo tiene la suerte de poder disponer de un día entero, 2 días, 3 días, pero tal vez puedas dedicar 15 minutos al día a pensar, a analizar. Cuando vayas al gimnasio, cuando vayas en el metro, párate a pensar. Vamos a ver, ¿en qué soy bueno, en qué soy buena yo? ¿Qué puedo aportar a los demás? Y te digo yo que a lo mejor te lleva 2, 3 días, una semana o un mes, da igual. Pero al final acabas encontrando ese don que te hace diferente. No es que seas único, que lo tengas tú solo en el mundo, pero es una cualidad que te hace destacar y la puedes explotar y la puedes compartir con los demás. Porque estoy convencido, y esto que parece una frase hecha, pero que es que yo me la creo de verdad, la tengo ahí interiorizada, grabada a fuego, y me gustaría que te ocurriera lo mismo, que tú también te lo grabaras. Todos los seres humanos venimos a este mundo a dejar una pequeña huella, a dejar algo de nuestra alma, de nuestro corazón, a ayudar a los demás. Y lo puedes hacer desde tu pequeña parcelita en el mundo, desde tu vida aparentemente humilde, que tú piensas que es una vida monótona, aburrida, que no tienes nada que contar, porque tú piensas, yo no soy ingeniero de la NASA, yo no soy catedrático, yo no soy un personaje público, un músico o un actor importante. ¿Qué voy a contar yo aquí? Pues tienes muchas cosas que contar, y te puedo poner el ejemplo de varias cuentas que veo en Instagram, en TikTok, en YouTube, de personas que viven en pueblitos un poco aislados, en la montaña, personas que tú ves el lugar donde viven y es un lugar muy muy humilde, pero simplemente contándote su día a día atraen la atención de muchísimas personas, sobre todo las personas que vivimos un poco, digamos, en el primer mundo, porque vemos que otras personas viven en situaciones totalmente opuestas a nosotros. Entonces te explican, por ejemplo, cómo es la comida de sus culturas, cómo son sus tradiciones, o simplemente cómo se limpian el corral de las gallinas, o cómo se construye una casita para guardar los conejos, o cómo sacan de la tierra un fruto, una verdura que luego la cocinan y a nosotros nos parece como muy raro porque nunca la habíamos visto en la vida, y son para ellos cosas muy simples, muy cotidianas, pero a los demás nos atrae. Por lo tanto, mira qué ejemplo te pongo. No tienen ni medios, no tienen focos, no tienen micrófonos, no tienen estudios, no tienen unos fondos súper bonitos. Es un pueblo, una casita muy muy humilde, unas fincas rurales, unas casas rurales, pero rurales de verdad, no hechas por atrezo como se hace ahora mismo en el primer mundo, porque muchas veces los hoteles o los Airbnb cogen una casita normal y la transforman, la decoran de tal forma que parezca que es una casa rural, porque nos atrae mucho. Pues fíjate, en este caso no es nada de atrezo, es todo natural, es todo original, como realmente viven esas personas. Y te pongo un ejemplo que suelo utilizar siempre y es el ejemplo de mi propia madre. Mi madre, cuando era muy niña, tuvo una infancia y una juventud muy muy humilde. Vivía en un pueblito aislado ahí en Asturias, y desde muy niña, desde los 6, desde los 7 años, tenía que salir a las 6, a las 7 de la mañana a cuidar del ganado, a cuidar de las vacas. A día de hoy es algo inconcebible. ¿Cómo vas a dejar a una niña sola en un monte a esas horas que es oscuro, que es de noche, con unas vacas que pesan 300, 400 kilos, que simplemente un movimiento de la cola un poco brusco a una niña que no pesa nada, una niña de 6 o 7 años, tan niña, tan pequeñita, la puede tirar y la puede hacer mucho daño o incluso matarla? Pero amigo o amiga, esta es la realidad, en este caso de mi madre, que tuvo una infancia
súper humilde, una juventud bastante humilde. Luego las cosas por suerte ya cambiaron y mejoró mucho la cosa, pero mi madre nunca tuvo acceso a unos estudios ni siquiera básicos, te iba a decir normales, no, ni siquiera básicos. Pero en cambio mi madre tiene una vida súper interesante. Tiene 1000 anécdotas que contar, de sus cosas malas de la vida, de sus cosas un poco más dolorosas, de su infancia y juventud humilde, de su vida un poco dura, pero también tiene muchísimas alegrías, y todo ello sin ser nadie como tú piensas o como mucha gente piensa, sin haber sido nadie muy importante o relevante, a nivel público me refiero, sin haber tenido grandes estudios, sin haber ni siquiera viajado, porque mi madre ha viajado muy poquito, pero en cambio tiene cuerda para rato. Si abriéramos un canal, ahora porque está delicada de salud, pero a mí me encantaría abrir un canal con ella y que me contara y poner la cámara, el micrófono, los focos y que me empezara a contar y tendría vídeos súper interesantes, pero vamos, para 6 canales. Por lo tanto, ya lo que quiero llegar es que no te pongas tantas excusas, que des el paso, porque seguramente estás con algo ahí, con ese fuego dentro de decir, si es que yo tengo esto, me encantaría contarlo, pero es que me da tanta vergüenza la cámara, me da tanto miedo el qué dirán los demás, porque claro, yo ya tengo una edad, ya no tengo 15 años para andar tonteando, porque pensamos que esto de las redes sociales, de esto de crear contenido, de ponernos delante de una cámara, es para jóvenes, este mundo de internet. Y los jóvenes nos pueden contar muchísimas cosas, y además muy interesantes, y es muy agradable escuchar a los jóvenes, sus vidas, lo que les pasa, sus experiencias, porque nos sentimos un poco reflejados, porque aunque han cambiado mucho los tiempos y no tiene nada que ver mi juventud cuando yo tenía 15 años con la juventud de mis sobrinos o de la gente que tiene ahora 15, 20 años, al final hay cosas, hay sensaciones, hay experiencias, hay vivencias que todas las generaciones compartimos, y a un adolescente de hace 100 años o a un adolescente de ahora mismo le ocurren cosas que son similares. Por lo tanto, es muy interesante escucharlos y además que te empapas de esa juventud, que no viene nada mal. Pero si un chico de 15 o de 20 años tiene cosas muy interesantes que contar, siendo tan joven que apenas ha vivido, que no tiene experiencias vitales, imagínate uno de 30, o uno de 40, o uno de 50, imagínate un jubilado o una persona de 80 o 90 años. Si es que es muy interesante. Y podrás pensar tú, ya, pero un canal de una persona de 80 años lo verán solamente un público de 80 o 90 años como él. Pues mira, lo primero, si fuera enfocado a ese público, tendría un montón de gente, porque cada vez hay más personas que se conectan con una edad avanzada, que están descubriendo el teléfono, el WhatsApp, las redes sociales, que les encanta, que se sienten a gusto con ellas, que disfrutan de este mundo de la creación de contenido y sobre todo de consumirlo. Entonces tendrías un público ya muy importante. Pero fíjate lo que te voy a decir, hay muchos jóvenes que no solo se pasan la vida pues jugando a los videojuegos o con el TikTok todo el día, o se la pasan de fiesta, o se la pasan en el sofá sin hacer nada. Hay muchísima gente que tiene la mentalidad abierta, que tiene apertura de miras, que es muy curiosa, gente muy joven que le gusta saber, que le gusta aprender y que le gusta escuchar a personas sabias, personas con experiencia, cosas que ellos no han vivido aún y de las cuales pueden sacar muchas cosas buenas. Por lo tanto, no solo tendrías el público de esa edad avanzada, sino que mucha gente joven se uniría al carro. Por lo tanto, ahora cuando acabemos este vídeo, te tomas una libretita, un bolígrafo o un lápiz y apuntas qué es lo que quieres decir en el siguiente vídeo. A continuación, coges tu teléfono, tu móvil o tu celular, lo pones al lado de una ventanita, apoyado ahí con un libro, en una estantería, donde sea, muy cerca de una ventanita, y haces una prueba. Te pones a hablar frente a la cámara sobre ese tema que has anotado. Por supuesto, eso en el caso de que ya tengas claro en qué tú eres bueno o buena. Y si no, lo que te decía antes, te vas a tomar unos días o unos minutos al día para estar tú solo, para estar tú sola, y analizar y pensar y darle ahí una vuelta en qué tú eres bueno, en qué tú eres buena. ¿Y qué es aquello, esta frase que siempre hemos oído, pero que es una gran realidad? ¿Qué es aquello que tú harías gratis? Y este punto es muy importante. Es verdad que las redes sociales, sobre todo YouTube, que es como el padre o es la más grande y es la que más dinerito da, es verdad que te puede dar unos ingresos, pero mi recomendación es que no crees una cuenta o no crees un canal simplemente pensando en el dinero, porque entonces creo que vas a triunfar poco. Y la razón es que la vida de un creador de contenido suele ser una vida un poco solitaria. Es decir, en un trabajo normal, vamos a llamarlo, o habitual, normalmente estás rodeado de compañeros en los que te puedes apoyar en un momento dado, cuando tienes momentos más dificultosos, más de bajón, cuando tienes algún problemilla con tu jefe, con algún compañero, con algún problema sobre el trabajo. Pero en este caso somos un poco lobos o lobas solitarios y
normalmente no tenemos en quién apoyarnos. Entonces, cuando tú haces algo que te ilusiona, que te apasiona, que te gusta, que te sientes muy motivado o motivada, no hay problema y lo vas haciendo de buen grado. Pero la cuestión es que cuando tengas problemillas o problemas serios, ¿no? Cuando empieces a ver que subes contenido pero no tienes muchas visitas, cuando empieces a venirte abajo porque a lo mejor un vídeo pues te ha dicho YouTube que tiene copyright, cuando empieces a cometer esos primeros errores de principiante, de novato, que vas subsanando con el tiempo, porque es lo que digo siempre, es ensayo y error. Todo se aprende a base de práctica y nadie nace aprendido. Por lo tanto, es practicar. No te preocupes por los errores que son normales al principio, son normales y necesarios. Entonces, cuando surgen esas dificultades y te ves solo, si no te gusta mucho lo que estás haciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a tirar la toalla, lo vas a dejar, vas a abandonar. Y es lo que le pasa a un montón de canales, a un montón de cuentas que empiezan con mucha ilusión, mucha motivación, pero como realmente no les gusta mucho, a la primera de cambio, pues tiran la toalla. En cambio, si te gusta mucho, si te apasiona, si te ilusiona, si realmente es aquello que te hace vibrar, que sientes un fuego por dentro cuando estás creando ese contenido, aunque tengas dificultades, aunque tengas problemillas que te van a surgir, pues los afrontas, dices me caigo, pero me levanto cabeza alta y un paso al frente siempre. Y una frase que siempre digo, y si eres seguidor y sigues mi canal, pues la habrás visto en muchos vídeos, y que suelo tenerla en otro cuarto al lado de mi placa de los 100.000 suscriptores, es que el éxito es un 20% de preparación, de talento, pero un 80% de insistencia, de constancia, de perseverancia, de no dejar de crear contenido. Y para no dejar de crear contenido, te tiene que ilusionar, te tiene que apasionar. Lo tienes que vivir y lo tienes que sentir aquí dentro. Así que venga, te animo a crear contenido. Como siempre digo, todos los seres humanos somos extraordinarios y si creáramos más contenido, el mundo iría mejor. Habría menos guerras, habría menos hambre, porque este mundo está hambriento de empatía, de ponernos en los zapatos del otro. Y si tú te pones en mis zapatos y yo me pongo en los tuyos, al final vamos creando una conexión, vamos creando un compañerismo, una cierta amistad, o al menos una cierta cordialidad, un cierto cariño, me atrevería a decir. Y cuando llegas a sentir cierto afecto por otras personas, las cosas van mucho mejor, porque todos somos más amables, más solidarios, más generosos, menos egoístas, que esto es algo que nos define hoy en día. Cada vez nos volvemos más egoístas, más individualistas o individuales, cada vez miramos más por nosotros y menos por los demás. Por eso veo importante lo de crear contenido, lo de enseñar a otras personas y que otras personas te enseñen a ti. Compartir. Es como un trueque, como lo que se hacía hace muchos años cuando no importaba por encima de todo como a día de hoy el dinero. Hacer un trueque con los vídeos. Yo te enseño lo que sé, tú me enseñas lo que sabes, al final todos aprendemos y como esto de internet rodea al planeta, llega a cualquier parte del mundo, pues lo que tú cuentes aquí puede llegar a 8.000 kilómetros de ti. Y además, como hay traducciones, o bien por subtítulos, o bien por programas que ya traducen incluso la voz de las personas, pues puedes llegar a todo el mundo. No hay límites ya. Y mira, si al principio tienes miedo a la cámara, lo cual es muy normal, nos pasa a todos, te voy a dar un truco que te va a venir genial. Lo que tienes que pensar es que eso que estás grabando en este momento no lo está viendo nadie. Simplemente es una grabación que se queda dentro de tu cámara o dentro de tu teléfono. No tienes que rendir cuentas a nadie porque no estás haciendo un directo. Por lo tanto, siéntete libre, exprésate con naturalidad. Sé lo más original posible, porque esa es otra. ¿Qué es lo que quiere YouTube y las redes sociales en general? Que seamos o intentemos ser lo más auténticos posible. Y sobre todo hoy en día, que somos una copia de otra copia de otra copia. Uno crea un canal hablando de zapatos y salen 20.000 canales hablando de zapatos. Uno crea un canal de emprendimiento y salen 20.000 canales. ¿Cómo ganar dinero? 20.000 canales de cómo ganar dinero. Y se puede hacer y no hay ningún problema, pero es que en muchas ocasiones nos copiamos incluso las miniaturas, los títulos y copiamos prácticamente todo el contenido de la otra persona. Y te hablo por experiencia propia porque yo en esto de YouTube, que tengo varios canales, mi primer canal lo abrí el 11 de marzo del año 2007. Es verdad que no le di importancia a aquel canal, que está abandonado ahí, que no lo cierro porque le tengo cierto cariño y que muchas veces pienso, si yo hubiera seguido subiendo contenido y hubiera creído en YouTube, que he de reconocer que no creía para nada en esta plataforma y en eso de subir vídeos, yo tenía otro trabajo totalmente diferente y por mi cabeza no pasaba en aquel entonces que YouTube o cualquier plataforma, por ponerte delante de una cámara, te fuera a dar dinero. Y madre mía,
si yo hubiera seguido subiendo vídeos de forma constante como hizo Auronplay, que abrimos los canales a la vez. Hombre, Auronplay es una máquina y yo no me puedo comparar en absoluto. Pero quiero decir que antes YouTube tenía muchísima menos competencia. Si yo hubiera seguido desde el año 2007 subiendo contenido, aunque subiera un vídeo a la semana, imagínate, tendría ahora mismo 2.000, 3.000 vídeos subidos. Y aunque solo me dieran al mes, imagínate, $1 o $2 o $3 cada vídeo, multiplica eso por 2.000 vídeos que tendría yo. Me irían muy bien las cosas económicamente, la verdad. Pero ya no solo el dinero, que por supuesto es importante, pero sobre todo la grandísima comunidad que tendría. Tendría yo creo que millones de suscriptores. Y ya no porque mi canal fuera excelente o mi contenido fuera ahí de la leche, sino por una cuestión de estadísticas. Tú imagínate cuántos suscriptores a lo largo de 17 años. Por pocos que se fueran suscribiendo, son 17 años desde que abrí mi primer canal de YouTube. Así que retomando, que si me pongo a hablar no paro y el vídeo se convierte en un vídeo de 14 horas, pero no tengas miedo a la cámara, piensa que estás solo, estás sola, que no estás emitiendo en directo y que eso luego lo vas a poder analizar. Si te gusta lo puedes editar y puedes subirlo, y si no es un ensayo y error, es práctica. Es verte y analizar los puntos fuertes, qué es aquello que quitarías, si tienes que vocalizar más, si tienes que hablar más despacio, más rápido, si la iluminación, lo que he dicho antes, ¿no? Todas esas cosas que tienes que ir aprendiendo poco a poco. Pero lo que te quiero decir es que en este momento de grabarte, como estás solo, no debes sentir vergüenza, no te bloquees, no tengas miedo, porque la cámara es un trozo de plástico, de metal y de cristal, y resulta que todos los días lo tienes en la mano, que es el teléfono. Plástico, cristal y metal. Y a que cuando tú miras el teléfono no le tienes ningún miedo. Pues esto es igual. Luego ya a la hora de darle al botón de subirlo, de publicarlo, te puede entrar ese nervio, te puede entrar esos miedos que son normales, pero eso es otra historia. De momento, mientras lo estés grabando, no tienes por qué pasarlo mal. Ese es el secreto que te quería contar. Así que te animo muchísimo a que empieces a crear contenido. Voy a estar ahí muy atento a los comentarios, a ver si me dices, oye, pues sí, voy a empezar, me has motivado, o yo ya había empezado, pero esto me da un empujón para seguir hacia adelante. De verdad que leo todos los comentarios y que intento contestar a la gran mayoría. Y por supuesto ya sabes que tu suscripción es igual a mi motivación para seguir creando contenido interesante como este. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos súper pronto. ¡Chao, chao!